Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13 que nos habla sobre la evangelización del mundo pagano. Este primer viaje misionero de Pablo, y así entonces este primer viaje misionero se realiza de Pablo con Bernabé. Ya teníamos también las características tan interesantes de Bernabé. Bernabé se lo ve como un hombre muy afable, un hombre muy bueno, un hombre muy abierto. Recuerden que también es Bernabé quien recibe a Pablo al inicio, ¿verdad?, para introducirlo dentro de la comunidad. Pero ya también habíamos leído y hemos visto en los primeros versículos de este capítulo 13 cómo el Señor, a través, ¿verdad?, del Espíritu Santo, justamente le llaman a estos dos: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Upeala ella cueñandea lleva upeala omombe uañandea iñande Lucas apica to hanguaisha la yeikua apona peñandi yaran ba ella pañande atoña peñandi yaran ba ella pañande no ya ve la euere conojina peña puto un vive ueru cañande hoy cual cañande la hoy conte hañandre. Y por eso le dice: ahora resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo. Habemos hoy entonces ya esa va ese papeñan de yaran va apoye va a pedir tu marangatu. Baisa pa mongu peñande ni amba esa pañande mongu eñande eñande mo pununi ya nguaisa ñanduri peñande yara ñande no ñande mondo aina porque conten ñande gemante la yeikua. Fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Bueno, esta era la primera partecita, cómo se inicia esta es la misión entre los paganos, ¿verdad? La misión de Pablo y Bernabé. O aparece en la segunda partecita este famoso mago Elimas. Recorrieron toda la isla, llegaron hasta Pafos, donde encontraron a un mago judío llamado Bar Jesús, hijo de Jesús, que se hacía pasar por profeta y estaba vinculado al procónsul Sergio Pablo, que se hacía pasar por profeta.
Upeama hoy entonces, ñande moía, yepa, llamo a mi janguala, ñande antenita, yicua jangua. Eso ya Lucas nos está informando que se hacía pasar, por profeta. Umiaco, y utilina con adato, con ala, yicua jangua, mare, no debe bañar y meñaina, yepa. Maisha, baisha guajinapa, pejarriro, pea, baisha guajina, hay po. Elimas que se hacía pasar por profeta. Y justamente hizo llamar, dice, a Bernabé y a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero los discípulos chocaron con la oposición de Bar Jesús, llamado Elimas, que significa mago, el cual quería impedir que el procónsul abrazara la fe. Siempre, esa caña de peñan de yarañe. La ya pose miro y na peipona, lleva yaguero guatacero, peñan de yaro yerurea ñande, da eicupesa pesan de gatuta la yapo. Ya yujumante hoy, peoñe moía peñan de nenonde, peña yujumante hoy, pe doy potaya ya yapojina yepa. Peñan de yara la moyepe la ñande no iba, porque recordemos que en la primera parte es la fuerza del Espíritu Santo, es Dios, ¿verdad? El que dice, apártenme a Saulo y a Bernabé. Pero en la realidad de la vida, en el momento en que nosotros comenzamos a trabajar, en el momento en que comenzamos a hacer eso que el Señor justamente nos está pidiendo realizar, eso, queridos hermanos, no es que se realiza así nomás fácil. Dale la dulce de leche ya ujaisha lleva. Sino a ver yujuma enseguida oposiciones. Jaupealo yujueque, la Pablo y Bernabé. Elimas, el mago, el cual quería impedir que el procónsul abrazara la fe. Quería impedir que abrazara la fe. Es decir, estamos hablando del aspecto de la vida religiosa, del aspecto de la vida del encuentro con Jesucristo. A la yaguerecono peajina lleva alguien que te quiere impedir abrazar la fe, alguien que te quiere impedir encontrarte con Jesucristo, ciertamente que está demostrando todo, lleva. Hoy los faltajina coape, apeajina la gracia y la fuerza de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, que nos acompaña, que nos anima, que nos da mucha fuerza y entusiasmo para seguir luchando en nuestro caminar. Nosotros leemos del libro del Deuteronomio, capítulo 10, del 12 al 22. Moisés habló al pueblo diciendo: y ahora, Israel, esto es lo único que te pide el Señor tu Dios, que lo temas y que le sigas todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, observando sus mandamientos y sus preceptos, que hoy te prescribo para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen el cielo y lo más alto del cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, solo con tus padres se unió con lazos de amor, y después de ellos los eligió a ustedes, que son su descendencia. Y así continúa entonces la palabra de Dios. Para la elección de Dios para con su pueblo. Peñan de Yaramba, esa bañan de la Juja, peñan de Yaramba, esa pa omaña. Ñan de Mishina Moyepe, ñan de Shapina Moyepe, ñan de Ica tuya, bañan de Yara omaña. Jaume en Baiteñan de Ica tu Hanguay, Shalaña Pu. Ome en Baiteñan de Pepu Acabe, Ica tu Hanguay, Shanya Mañama, Umburija ya, se upeshan de Gatuila a continua. Se upeshan de Gatui
Agüera Jaco Serecoe. Qué lindo que es, amigos, entonces, escuchando la palabra de Dios e incluso viendo nuestras debilidades y nuestros pecados, poder decir, yo necesito, ¿verdad?, la fuerza de Dios para caminar. Necesito la fuerza de Dios para hacer lo mejor, para presentar también lo esencial y lo fundamental a mi comunidad, a mi familia. Y eso entonces hacer crecer como comunidad, hacer crecer como familia en este camino de la construcción del reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de esta mi pobre casa.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros ahora hablando sobre el mago Elímas. Aquí nos encontramos Pablo y Bernabé que están predicando. Ellos recorren la isla, se encuentran aquí nada más y nada menos que con el procónsul. Ustedes saben que le hacen llamar incluso, ¿verdad? El procónsul le hace llamar a Bernabé y a Pablo, a Saulo. Pero los discípulos dicen... chocaron directamente con la oposición de Bar Jesús la Jerajina, upea la mago Elímas, que significa mago, que quería impedir que el procónsul se abriera a la fe. Peajina la llana de problema, peajina donde veía yo topa, lleva, allá es llama de palo y cota, pues con engañan de ya es llana, porque pues no van a diga tú la ya es yare y yo lleva peñan de yara ñandere no peñan de yara muy que peñan de apunto peñan de conazo peñan de ñame upe bora juya huereco ahí en la misericordia de Dios lleva o cuando se hina ome se ve a pisar es decir al procónsul añan de yara que upe amu majeta que tuete muy olao ape amu majeta que tuete ñandere jeru pibe lleva ñandere jeru pibe ñan de yara Oñoje o Mozambique hoy cualca entero besteape la la buena noticia el evangelio. Bueno, pero hay una oposición y esa oposición es de Bar Jesús llamado Elímas, que significa mago, el cual quería impedir directamente que el procónsul recibiera y abrazara la fe. Ante esta situación, Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en él y le dijo: Avejina entonces y por a mí la yeicua a mí lleva. Quiere decir que Pablo no huero aquí, añade que yeicua hoy va a echar Pablo. Pablo tapishan baretejina. Pablo tapishan ñeaje y ando que lleva. Oñe confrontado ya enseguida más oñe confronta con Elímas, con este mago, y le dijo: hombre falso y lleno de maldad, hijo del demonio, enemigo de la justicia, ¿cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Vendumina entonces va a para la o confrontamos su ve directamente, do que llegue hoy. Ya es enseñando sin pelos en la lengua. Pablo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, ahí hoy donde. Pablo lleno del Espíritu Santo. Upea hoy se acá señandeja y señandejina que Pablo hoy pone, entre comillas, hoy pone la y cabalbe. Pablo entonces no hubo que va a vete porque hubo con la certeza de lo que está diciendo y lo que está transmitiendo es porque Dios le ha dado y Dios quiere transmitir, ¿verdad? Clavó los ojos en él y le dijo: hombre falso y lleno de maldad. Primera cosa, hombre falso y lleno de maldad. Va a ver la falsedad que sepa peyapu, de y conde yapure y cojina y chupecuera lleva. Es decir, llega tú a llevar, ya pues estamba, pero vamos a hacer la yapua, la yapu, ahí vamos a hacer como si fuese una cosa cierta. Pablo dice: no, eres falso y además tienes mucha maldad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento.
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Rey de los cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria.
pierdas, de jóvenes para los jóvenes en familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor.
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros en el capítulo 13, Hechos de los Apóstoles. Este libro que nos invita verdaderamente a lleva hechos, acciones. Peñande Yaran va eisha, a través de sus discípulos. De hechos de los seguidores de Jesucristo. Bueno, así nos dice que lleno del Espíritu Santo, podemos actuar nosotros y podemos hacer también. Cuando Pablo aquí se encuentra directamente con Elimás, con el mago, que está impidiendo, porque dice que como el procónsul deseaba escuchar la palabra de Dios. Hay cosas no sé, no hay callo que lleva a Bernabé y a Pablo. Pero aquí Elimás se interpone y quería impedir que el procónsul abrazara la fe. Entonces aquí, primer elemento, ya llevan a Pablo, a añawi, donde patalea celoso, guireí o lo que sea, no. Sino que directamente dice, movido, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Upea dice, lleva, peñan de yara o yomo canishue, peñan de yara, mongu eishupe, las iangualas ivana, ñande ya ella sin pelos en la lengua. Anite te quinati Pablo, ante las cosas de la injusticia, ante las cosas que no corresponden. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios tiene que llegar a todos. Diga tú ñande, diga tú ababe ayepa oyokobe ñande yarañe. Diga tú ababe la opetao kinini upebejina ayepa. ¿Por qué? Y porque hay algunos que son malos, porque hay algunos que quieren detener, ¿verdad?, el accionar de la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces clavó los ojos en él y le dijo, hombre falso y lleno de maldad, hijo del demonio, enemigo de la justicia. Hey, hoy yo. Absolutamente hoy. No quiero. A ver, como el autor sagrado, ¿verdad? Aquí Lucas nos va describiendo. Clavó los ojos en él. Quiere decir que con toda sinceridad, quiere decir que va a lo profundo, ¿verdad?, de la vida del hombre. Da ahí superficial que no ni confrontar a las apisandie. No. A ver, ni confrontar por nada,
O mañana por una vez esa cuara lleva a ellos, hijo del diablo, ellos, directamente. Hombre falso y lleno de maldad. Hombre falso y lleno de maldad. Con ambas es con añan de nadie apoya. Con ambas es no impone este o irlandés con angare yu ape. Jare impedice, jare ñemoía lleva. Querés ser más que Dios, te pones por encima de Dios. Y lleno de maldad. Hijo del demonio es ellos. Esa mina, guatamina de calcular, esa va. Pablo lleva un lanzaje ellos. A veces no deben. Sabiendo también que él y más, ¿verdad? Porque de cierta manera antes que Pablo y Bernabé, ahí con el procónsul también, ¿verdad? Solamente que ahora el procónsul tiene ese deseo de escuchar la palabra peñandillara inducea lleva. A eure cojina peñandillara pues tu marangatu mongu ea y yupeja o inducea deseaba escuchar la palabra de Dios. Deseaba escuchar la palabra de Dios. Lo primero pues es el deseo, queridos amigos. Peñandillara me huecatu me lleva a tecu y peyúa me gatu la brisa suave. A opea ñanemo crina, a opea la ñanemo vaga, lleva ñanemo y peñandillara en donde vega tu amuesa, ñandeña en tu mía y peñe. Pero cuando alguien te impide, entonces no te deja absolutamente que esa palabra llegue a tu corazón. Pero andas ahí opearé la ñandeña quinta, andas ahí opearé la ñandeña pitata. Sino que le dice directamente, tú, Elimás, eres el hijo del demonio. Reñe comportaba ireina. Upeisha da yaya poya lleva. Porque ñandillara la orere no iba a cueja, ñandillara la no iba a cueja, ñandillara la mo iba a cueja. Peñe ame, peiputu marangaturu pide o moía lleva. ¿A quién? Al procónsul. Para pedir llamarnos y escuchar la palabra del Señor. Volvemos enseguida con más ñandillara ñe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paintabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paintabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paintabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la Fiscalía de la zona. Mientras tanto,
El miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4.
Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada.
Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto. Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este pasaje tan hermoso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Estamos nosotros, aquí la última partecita en que nos habla de que este mago Elimás quiere decir mago, ¿verdad? Entonces quiere impedir, pero totalmente impedir, que Bernabé, que Pablo pudiesen predicar la palabra de Dios. Impedir pero hoy específicamente se está refiriendo aquí en estos versículos del capítulo 13 del procónsul. Y entonces quiere impedir, se impone, dice, no me gusta. Entonces Pablo no tiene pelos en la lengua y comienza, ¿verdad?, a vociferar también. Hay algo que no está funcionando. Cuando Elimás quedó ciego después, porque esto va a venir con sus consecuencias, clavó los ojos en él y le dijo: hombre falso y lleno de maldad, hijo del demonio, enemigo de la justicia. Enemigo de la justicia. ¿Por qué, queridos amigos? Porque todos tenemos el derecho, cuando hay ese deseo, de conocer y hacer el camino de Dios. Todos tenemos ese derecho verdaderamente para que nosotros podamos abrirnos, escuchar la palabra del Señor, saber sobre la gracia de Dios, para que nosotros podamos entonces dar los pasos de conversión. Pero pedagoña de Yayapota, ese paso concreto de Yayapota solamente, como dice la palabra de Dios, después de haber escuchado, después de haber sentido, después de haber conocido lo que el Señor nos va diciendo, ¿verdad? ¿Cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Vea, con una pregunta importante que se vuelve una pregunta retórica, ¿verdad? Para este mago, ¿cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pero de cierta forma había lleva peñandi yara y ñandeina. Bate cobaña de peñandero herbi. Bate cobaña de peñandere covendie. Alleva. ¿Cuándo verdaderamente nosotros dejamos de torcer los rectos caminos del Señor? ¿Cuándo verdaderamente nosotros entonces damos pasos importantes para que la palabra de Dios y la fuerza de Dios pueda llegar a los demás? La ñandeu peanda yayapoino, evidentemente que ñandenda yayapoina, permisión peñandi yaro ñande. Aquí te muestra y aquí te está diciendo, dale fuerza, ánimo, entusiasmo, porque sea yeruendeina. Y eso es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Entonces le va a decir: hombre falso y lleno de maldad, hijo del demonio, enemigo de la justicia, ¿hasta cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora la mano del Señor va a caer sobre ti.
ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. Entonces eso viene ahora, queridos amigos, como consecuencia, ¿verdad? Aquí hay elementos esenciales para que nosotros también nos demos cuenta, veamos un poco, cómo nosotros mismos producimos, cómo nosotros mismos nos volvemos esclavos del pecado. Porque aquí encontramos, por una parte, maldad, pero sobre todo estamos también encontrando, ¿saben qué, queridos amigos? Envidia. O hay muchas maneras, muchas formas, cómo nosotros tenemos que mirar lo anterior, cómo es que nosotros impedimos que la palabra de Dios llegue a todos. ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Entonces vas a impedir, hombre falso y lleno de maldad, hijo del demonio, enemigo de la justicia. O sea, Homo invaitinaeos tiene definición. Entonces, ¿hasta cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Y bueno, queridos amigos, así entonces estamos reflexionando, estamos mirando, ¿verdad? Cómo el Señor actúa, cómo el Señor también nos llama y sobre todo cómo el Señor nos hace tomar conciencia de un camino que tenemos que hacer. Por una parte, para que nosotros podamos aceptar la gracia de Dios, escuchar. Y por otra parte también sabiendo que siempre, en todo aquello que nosotros proponemos y hacemos, ya lleva alguien que se va a interponer a la acción de Dios. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.